interrúmpanme en cualquier momento y lo más que quieran participar para mí mejor, porque así la clase se vuelve más dinámica, ¿ya? La clase de hoy día en realidad es una de las clases más importantes del semestre y me da un poco de pena pasarla tan apurado ya el último día, última hora, ustedes tienen que estar cansados. Se me olvidó decirles que hubieran traído comida o algo así, porque a estas alturas ya el cerebro se empieza como a vaciar de azúcar. Pero si de repente se sienten muy hambrientos, vayan corriendo al español, se compran un dulce y vuelven. No se preocupen, a mí no me importa si salen un ratito y vuelven después, o que tomen un poco de aire o qué sé yo, ¿ya? Y pregunten todo lo que quieran. Entonces, biotecnología, me parece importante esta clase porque hemos estado viendo durante todo el semestre, ¿cierto?, las células, cómo funciona el ADN, cómo funcionan las proteínas, etcétera, etcétera, cómo se heredan las características, pero esta es la clase donde por fin ustedes entienden cómo se aterriza todo eso en la sociedad, cómo se utilizan los descubrimientos que se han hecho para, no sé, para distintas aplicaciones, para determinar quién es el padre de un niño, para determinar quién fue el asesino en una escena del crimen, para producir alimentos que tienen características especiales o medicinas, etc. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy día va a constar básicamente de 4 temas. Acá yo les puse los objetivos. No los voy a leer uno por uno, pero los objetivos, esta clase está subida en la página de Facebook de ustedes. Los objetivos yo los pongo para que ustedes, cuando están estudiando, los lean y vean si están cumpliendo o no están cumpliendo con los objetivos, porque estos son los objetivos que se evalúan después en el examen. Entonces, si ustedes están leyendo los objetivos y dicen analizar perfiles de ADN para extraer conclusiones, bla, 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 ustedes dicen, ¿qué es eso? Eso quiere decir que hay un problema y me tienen que preguntar a mí o le tienen que preguntar a Hugo, pero eso quiere decir, si no entienden un objetivo, significa que no están listos todavía para el examen, ¿ya? Con los objetivos se va estudiando para el examen. Y así también saben lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, la clase de hoy, 4 cosas. Lo primero va a ser entender cómo se hace un perfil de ADN y para qué sirve, y vamos a hacer un poco de experimentos. Hay unas, ¿cómo se llama?, aplicaciones interactivas en internet donde vamos a resolver un crimen, etcétera, etcétera, para que ustedes vean cómo se hace. Después, la segunda parte es un poquito, muy corto, describir los resultados de la secuenciación del genoma humano. Cuáles fueron las promesas que se hicieron y qué fue al final lo que se cumplió, porque fueron billones y billones de dólares que se gastaron, 20 años de trabajo y muchísimo esfuerzo a nivel internacional. Entonces, ¿qué significa en el fondo el genoma humano para la sociedad? Y después la tercera parte es, yo creo, la más polémica, y por eso invité a su profesor Jorge Batres a que nos ayude un poco a crear una discusión en torno a los transgénicos, ¿ya? Porque los transgénicos se pueden mirar desde distintos puntos de vista. El punto de vista de la biología es generalmente describir cómo se fabrican y para qué sirven, pero yo quiero también generar una discusión respecto a cómo afectan a la sociedad. ¿Ya? Y aquí seguramente van a haber algunos que están a favor, algunos que están en contra, y quiero moderar esa discusión para que discutamos, pero en términos científicos, y veamos de verdad los datos duros que hay, etc. Y la última parte son los clones, que es suena un poco futurista, pero es algo que existe. Se generan clones animales, dicen que se generan clones humanos también en ciertas partes del mundo. Hasta ahora los clones humanos son ciencia ficción, a menos que se trate de clonamiento terapéutico para producir células que permitan tratar ciertas enfermedades. Pero eso, dependiendo del país en el que estemos, el contexto, la cultura, puede ser o no puede ser un tabú. Ya, y eso también hay que tratarlo con cuidado. Y de eso depende también las legislaciones que se van a hacer y todo. Entonces, para que ustedes vean que está todo interconectado. No se puede tomar la biología y estudiar la biología así, ya, yo me voy a cerrar en mi laboratorio, me voy a poner mi delantal blanco y no me voy a acordar del mundo, porque eso no existe. En el momento en que ustedes analizan sus resultados, ustedes ya tienen un sesgo que viene de la cultura de ustedes, de su historia personal, etcétera, etcétera, y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta cuando trabajemos, porque si no, nos juegan contra el fin. Y si no, también se vuelve muy aburrida la biología, y los biólogos sobre todo, se ponen muy, muy aburridos. Entonces, la primera parte, la primera técnica que necesito que entiendan, y esto necesito que lo entiendan súper bien, es la reacción en cadena de la polimerasa, ya, porque es la técnica base para todas las aplicaciones biotecnológicas, y cuando ustedes lleguen a un laboratorio de biología molecular, es lo primero que los van a hacer. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto antes? ¿Sí? Ya. ¿Cuántos?
Entonces, explicándolo de manera simple, la reacción en cadena de la polimerasa es como una fotocopiadora de ADN. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan de sus clases de genoma. El genoma humano tiene 3 billones de pares de bases. Es enorme, ¿cierto? Son 3 metros de ADN. Pero normalmente lo que a ustedes les interesa estudiar, digamos que a ustedes les interesa el gen de la insulina para tratar a los diabéticos. El gen de la insulina es muy pequeñito, entonces ¿de qué manera pueden ustedes obtener ese gen? Solamente ese gen y nada más que ese gen. Eso fue una pregunta complicadísima para los científicos que no se pudo resolver hasta los años 80. En los años 80 se encontró una bacteria que vivía en los geysers, que se llamaba Thermophilus aquaticus. Entonces esa bacteria vivía en agua hirviendo y al purificar las proteínas de esa bacteria y estudiarla, se descubrió que la ADN polimerasa de esa bacteria podía funcionar a muy alta temperatura y eso permitía hacer experimentos que hasta ese entonces no se habían ni soñado que se pudieran hacer. Y entonces se inventó lo que yo llamo la fotocopiadora de ADN, pero que en realidad se llama PCR, que es en el fondo, ustedes eligen una región que ustedes quieren estudiar, un gen cualquiera o una región cualquiera, y diseñan unos pedacitos de ADN artificial que se van a ubicar a cada lado de esa región. Entonces después ustedes agregan la ADN polimerasa y la ADN polimerasa no tiene conciencia, ¿cierto? La ADN polimerasa ustedes le ponen ADN y ella va a copiar. Entonces ustedes en el fondo le están haciendo trampa ahí. Esto es una replicación tramposa porque es la replicación de un pedazo pequeñito. Y se hace, y es tramposa porque ustedes, ¿se acuerdan que en la replicación las hebras del ADN se separaban por la helicasa? En este caso no hay helicasa, lo que ustedes usan es calor. Porque lo que nosotros no les hemos dicho es que el ADN, ¿cierto?, tiene su apareamiento complementario, pero si ustedes lo calientan, ese apareamiento complementario se pierde porque los puentes de hidrógeno son bastante débiles. Entonces ustedes lo calientan a 95 grados y eso se abre y ahí le hacen trampa a la polimerasa les va a copiar esas dos hebras y ustedes si lo vuelven a calentar, esas dos hebras se van a volver a abrir y si lo vuelven a enfriar, la polimerasa va a volver a sintetizar otra vez y otra vez y otra vez. Si lo repiten, aquí lo ven, si lo repiten 30 veces, tienen 2 billones de copias del gen que ustedes tienen. Entonces esa es una manera, y eso se demora, mira, esa técnica usa una maquinita como la que está ahí arriba, que es una máquina muy simple, básicamente es una placa metálica que calienta y enfría, no hace nada más. Si ustedes se les echa a perder esa máquina, en el laboratorio ustedes pueden agarrar los tubos y los ponen en agua que esté, en agua hirviendo, y en agua más fría, y en agua hirviendo, y en agua más fría, y es lo mismo, el experimento funciona igual. Y se demora más o menos 1 hora. ¿Ya? Entonces ahí está la fotocopiadora molecular y yo les voy a mostrar un video para que ahí sí entiendan, o para asegurarme de que entiendan lo más posible de cómo funciona esa técnica. Perdonen por la demora. Ya. Ojalá que funcionara el sonido porque a mí tiene que el sonido no va a funcionar. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? No funciona. Ah, qué pesadilla. Dispositivo de audio. No va a funcionar. Bueno, no van a escuchar la voz, pero por lo menos vean lo que va pasando, yo les voy a ir explicando. Entonces tenemos el ADN que está en doble hebra, y fíjense en el termómetro que está allá en la esquina. Estamos subiendo la temperatura a 95 grados y nuestro ADN está empezando a vibrar y ¡puf!, se separó. Entonces, en este momento, yo lo enfrío y van a entrar los pedacitos de ADN artificial que yo les decía, que ustedes los eligen bordeando el gen que les interese. Y ahora se le sube un poquito la temperatura para que la ADN polimerasa pueda funcionar. Entonces va a subir, espérense un poquito, ahí sube, y la polimerasa se une y va a copiar cada hebra. Pero esto es ADN polimerasa es de la bacteria esta, ¿no? La ADN polimerasa especial, porque las ADN
¿Se acuerdan que las enzimas de nosotros funcionan a 37 grados? Como esta bacteria vive en agua hirviendo, sus polimerasas funcionan a 72 grados. ¿El rato en el que el ADN polimerasa se separa bajo la temperatura? Claro. Entonces ahí lo hago otra vez y otra vez. Esos son los rangos de temperatura, ¿no? Exacto. Menos de 55 y no subir. Normalmente no bajamos más de 55 porque si bajas más de 55, esos pedacitos de ADN se te pegan en cualquier parte. Porque la temperatura, la especificidad del apareamiento complementario depende de la temperatura. Si tú lo bajas a 0 grados Celsius, por ejemplo, se te pega en cualquier parte. Entonces 55 te permite todavía que el apareamiento sea correcto, ¿cierto? A con T y C con G. Si no, tú lo obligas como a pegarse donde pueda. Ahora, sí. ¿Cómo saben los primers dónde se anclan? Y en la primera hebra, ¿cómo sabe la ADN polimerasa dónde terminar? Porque ahí sale dónde empieza, pero ¿cómo sabe Claro. que se para a esa distancia? La polimerasa no sabe nada. La polimerasa, lo que pasa es que la polimerasa no funciona para siempre. Las polimerasas tienen un rango en el cual se quedan como una locomotora, ¿cierto?, en el carril, y después de unos ciertos pares de bases que son más o menos 5000 en la polimerasa normal, se cae. Y eso nunca se los enseñamos en replicación porque les complicaría mucho la vida, pero la polimerasa se cae después de un rato y se tiene que volver a posicionar. Entonces las polimerasas de la PCR después de 5000 más o menos se caen, pero lo que va a pasar es lo siguiente: como tú tienes estos fragmentos, al principio tú vas a tener unas hebras largas, pero esas hebras al final, cuando tengas billones de copias, van a ser irrelevantes, porque la mayoría de tus copias van a ser el fragmento exacto. Y vas a tener un par que van a ser largas, pero esas ni siquiera las vas a ver. ¿Y qué cuando pasa hagas con análisis. las copias donde la ADN polimerasa se ha quedado por el medio en la 2000 porque se le acabó ya? Esas copias también existen, pero son tan poquitas que tú tienes una población, son poquitas. Porque normalmente cuando tú haces PCR tú no amplificas más de 2000, 5000. Ahora hay una polimerasa super que se llama super duper o algo así, que puede hacer fragmentos de 10.000 porque no se cae. Pero normalmente considera que tú vas a tener una curva de Gauss que va a ser bastante estrecha. Entonces vas a tener pedazos cortos y pedazos largos, pero la mayoría de tus fragmentos, que van a ser billones, acuérdate, van a caer en el rango que tú estás buscando. Pero es importante tu pregunta para recordar que los sistemas biológicos no son cuadrados, porque siempre pensamos que son cuadrados y que las cosas funcionan blanco y negro, y no es así. Siempre tenemos poblaciones de eventos. En cualquier experimento, en cualquier grupo celular, es una población, y lo que observamos es la mayoría, lo que se ubica en el centro de la curva de Gauss, y nos olvidamos de los extremos, pero los extremos son importantes porque nos muestran los detalles, nos dan la luz para los puntos que son interesantes de estudiar. Y tú me habías preguntado cómo se pegan los fragmentos pequeñitos. Los primers. Claro, los primers tú necesitas diseñarlos sabiendo ya la secuencia de tu gen. Por eso es bueno tener la secuencia del genoma humano y todas las secuencias de genomas que se han publicado, porque antes de eso era muy difícil hacer una PCR. Porque tú no conocías, estabas a ciegas, ¿cierto? Entonces existían estrategias, técnicas, tú buscabas en una especie que fuera parecida. Por ejemplo, si ibas a amplificar en humanos, no sé, tratabas de encontrar una secuencia que ya existiera, o de adivinar más o menos. ¿Otra pregunta? ¿Quién no entendió cómo funciona la PCR? Que hable ahora, Cali, para siempre. Ya, entonces asumiendo que todos entendieron cómo funciona la PCR, aquí está la descripción, ¿cierto? Para que ustedes trabajen. Es una amplificación controlada de una región específica del ADN. Y para eso se necesitan los pequeños fragmentos que flanquean la región y que se denominan primers. No piensen que la célula tiene primers, los primers se los fabrica a ustedes una compañía biotecnológica. Ustedes le piden, yo quiero un fragmento de ADN que tenga 20 nucleótidos y que tenga la secuencia A, T, G, C, C, bla, bla, bla. Al día siguiente sobre su escritorio va a haber 2 tubitos, cada uno con un primer, y eso ustedes lo ponen en un tubo, ¿cierto? En un tubo Eppendorf ponen ADN,
primers, polimerasa y nucleótidos, porque la polimerasa necesita con qué funcionar, nucleótidos, ¿ya? Y una vez que ustedes mezclan todo eso, ahí recién pueden hacer la reacción, obviamente. ¿La polimerasa es de la bacteria? La polimerasa es de la bacteria, sí, se vende comercialmente. Porque una vez, ahí tenemos, es que esta clase es un poco circular, porque una vez que descubrieron esa bacteria, le sacaron ese gen y luego lo pusieron en un sistema que pudiera producir esa proteína artificialmente. Entonces hoy en día esa proteína se produce a nivel industrial y se vende también en tubitos. ¿No tiene efectos secundarios? No. ¿Tú te refieres a esta reacción? No, porque es en un tubo, entonces No, los no... primers que están, ¿Cómo? los primers que están hechos no tienen efectos secundarios. en el ¿Sobre qué? organismo. No, porque cuando tú lo pones en el organismo, los primers ya no están. Pero aunque estuvieran, no tendrían efectos secundarios. Se degradan rápidamente. Ya, entonces, una vez que ustedes tienen sus fragmentos de ADN, la manera de visualizarlos, ¿cómo los pueden visualizar, cierto? Cuando ustedes tienen un experimento, ustedes se acuerdan, extrajeron el ADN de la banana y era una cosa como un moco, como una cosa extraña, así gelatinosa, pero ustedes no saben cómo es, no saben qué tamaño tiene, no saben la concentración que tiene, etc. Entonces, normalmente en un laboratorio ustedes necesitan visualizar el ADN de alguna manera. Y para poderlo visualizar se utiliza una técnica que se llama electroforesis, que se llama electro de electricidad. Entonces, básicamente, ustedes se aprovechan de la característica del ADN que tiene carga negativa. Y ustedes saben que si ustedes tienen una molécula cargada negativamente, esa molécula se va a mover. Si ustedes le aplican una corriente eléctrica, una carga negativa se mueve hacia Sentido positivo. hacia el cátodo, ¿verdad? Hacia el lado positivo. Entonces, el ADN en un campo eléctrico se mueve siempre hacia el electrodo positivo. Pero se mueve en función de su tamaño, ¿verdad? Porque la gelatina, ¿ustedes saben lo que es una gelatina más o menos? ¿Se han imaginado alguna vez una gelatina por dentro? Inténtenlo. La gelatina, ¿no se han preguntado nunca por qué el agua no se cae de la gelatina? ¿O soy yo nomás la que me pregunto cosas extrañas? A ver, porque fíjense, la gelatina tiene como 99% de agua. ¿Y por qué no se cae el agua? ¿Por qué se queda sólida? La gelatina está formada por moléculas grandes que tienen cargas negativas. Y esas cargas negativas ordenan el agua. Entonces esa agua adentro no está ni sólida ni líquida, está en cuarto estado, que se llama, de cristal líquido, o plasma, que muchos lo han nombrado. Y se queda así tranquilita, pero tampoco está sólida, ¿cierto? No le podemos decir ni sólida ni líquida. Entonces las gelatinas son como un sistema de cavernas. Están llenas de cavernas subterráneas y cuando el ADN ustedes lo meten ahí con la corriente eléctrica, entonces el ADN le toca empezar a dar vueltas, así a meterse por las cavernas y pasar. Y es un poco como una carrera de obstáculos. No es un poco, es exactamente como una carrera de obstáculos. Si yo pongo una carrera de obstáculos, pongo un montón de sillas y mesas y piedras y pelotas y cáscaras de plátano y yo pongo a un montón de personas a correr, ¿cierto? Por ahí. Voy a tener personas más grandes, personas más chiquitas, más ágiles. Entonces las personas más grandes se me van a ir quedando primero porque les va a costar más moverse entre los obstáculos. Y las personas chiquitas se van a poder, ¿cierto?, mover más fácil. En el gel funciona igual. Los fragmentos de ADN que son más grandes se van quedando arriba porque no pueden moverse tan fácil. Los fragmentos más pequeños se mueven una distancia mayor. Entonces si yo empecé ahí arriba, este fragmento es más grande, perdón, es más pequeño que este, y este es más pequeño que este, y así sucesivamente. De esa manera ustedes pueden separar el ADN por tamaño. Y eso van a ver que es importante ahora porque les voy a mostrar cómo se hacen los perfiles de ADN. Ya, entonces, eso es simplemente la descripción. La distancia que se mueven los fragmentos en un gel es inversamente proporcional al tamaño. Más pequeño migra a una mayor distancia, más grande migra a una menor distancia. ¿Preguntas? ¿No? Ya, ahora vamos a pasar a la resolución de crimen. No, antes de eso les muestro cómo se ve un gel de verdad. Entonces ustedes en el gel le ponen un compuesto que hace que el ADN brille en la luz ultravioleta
y que se vea así como súper bacán. Básicamente ahí se hizo esa gelatina que yo les digo y en cada uno de estos hoyitos se puso unas gotitas que contienen ADN. Y después en el campo eléctrico ese ADN fue moviéndose y se fue quedando a distintas alturas dependiendo del tamaño. Entonces después eso ustedes lo pueden analizar, etc. Y aquí hay otra foto y normalmente eso que está a la izquierda es lo que se llama una escalera molecular, que son pedazos de ADN que ustedes compran y que tienen un tamaño específico. Entonces yo sé que estos son 100 pares de base, 200, 300, 400 y yo puedo comparar con lo que yo voy a obtener qué tamaño tiene. Entonces eso ya les está dando una información. Pero ya, ahora vamos a usarlo para el análisis de paternidad, pero yo les quiero mostrar con un ejemplo, con el ejemplo de la internet porque es más interactivo. Entonces, un poquito de paciencia.